¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el video de hoy vamos a aprender cómo extraer datos de una fila seleccionada desde un JTable y poder mostrarlos en casillas de texto como se ven en la imagen. Cada vez que nosotros seleccionemos un elemento se podrá visualizar. Asimismo, también cuando utilicemos las teclas direccionales, automáticamente deben reaccionar y poder mostrar los datos de la fila seleccionada. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo de manera sencilla y eficiente. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros tutoriales sobre programación y desarrollo de software. Vayamos entonces a desarrollar este poderosísimo ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra aplicación y diseñar un formulario como vemos en pantalla, colocando los controles necesarios, como es el caso del JTable, ¿no? El JTable y los controles de los text files donde van a aparecer los datos, como por ejemplo el código de película, género, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un listado de datos de películas. Asimismo, también un text area para que muestre la descripción de la película. Una vez desarrollado la parte o la fase del diseño, obviamente algunas características que hay que tomar en cuenta es que en las propiedades del JTable o el de JTable hay que desactivar todo lo que es el model, ¿no? Quitar todo lo que son las columnas que aparecen por defecto cuando nosotros insertamos ese control. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro diseño, pasamos a la etapa del desarrollo, en la cual lo primero que tiene que suceder en este caso es que se debe mostrar la información de las películas. Nosotros cuando ejecutamos la aplicación nos aparece la lista de las películas, ¿no? Y cada vez que seleccione una fila o un registro, debe mostrar los datos en las casillas. Entonces, la idea justamente es que al darle clic en una fila, ese dato sea, esa fila o ese registro sea capturado y desmenuzado o, digamos, extraído campo por campo o dato por dato para que puedan ser ubicados en las casillas de texto. Entonces, para poder lograr que aparezcan los datos, ya tenemos acá el código que, si vamos al source, vamos a encontrar, por ejemplo, el código que muestra los títulos que aparecen en la cabecera de la tabla y también los datos que están en esta parte, ¿no? Acá esto se puede, digamos, generar para más registros. Está trabajado en base a arreglos, a objects, arreglos unidimensionales, y luego eso se está mostrando dentro del default table model, que es para que muestre los datos de las películas. Bueno, y esto está en un método llamado carga datos que se está ejecutando desde el constructor del formulario. Entonces con eso ya tengo la primera fase, pero ahora lo que falta es justamente programar de que cuando seleccione un elemento de la tabla muestre los datos en las casillas. Bueno, eso podemos hacerlo fácilmente acá yendo a eventos y buscando el evento, en este caso mouse clicked, que es el que está acá, y vamos a ponerle ahí un nombre, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver la información, vamos a ponerle ahí ver datos películas o película, ver datos película en plural, pero en singular. Ver datos película, damos enter y nos crea un método que vamos a utilizar. Todo esto lo vamos a reducir. Siempre que entramos al código se expande. Ese es el código generado. Ahora, acá adentro entonces, en la parte de ver datos película, que es el método que estamos construyendo en el mouse clicker, vamos a borrar este pequeño comentario. Y algo sencillo para poder capturar los datos es capturar en todo caso primero la fila que se está seleccionando. Yo puedo decir, por ejemplo, de tipo entero, fila o F, vamos a llamarle así, y esto va a ser igual a, en este caso, ¿no? La tabla, el TBL, yo le he llamado de esta forma, el TBL películas, punto, y voy a usar el get selected row, que es para capturar la fila. Entonces, como en este caso el getSelectedRow captura la fila seleccionada, lo estamos enviando a una variable llamada f de tipo entero. Y luego con esa variable, como ya sé qué fila he seleccionado, simplemente voy a decirle que vaya pasando los datos
a cada una de las casillas. Por ejemplo, en el txt y de película, le voy a decir ahí settext y le voy a mandar el default table model películas, que es el nombre del default table model que estoy usando para la tabla, punto get value act para capturar el valor del dato que necesito, y acá en este caso me pide primero la fila y luego me pide la columna. Entonces acá la fila es este valor que estoy capturando acá, y la columna voy a comenzar desde el campo cero. Entonces le digo punto cero o coma cero punto to string para que lo pueda digamos convertir a cadena y lo muestre en la casilla. Entonces ya teniendo ese dato, simplemente voy a hacer lo mismo para los demás. Capturaré o copiaré de repente la misma fila, pero cambiando, ¿no? Acá es txt, ya no es id película, sino es película, o el nombre de la película, y acá simplemente cambio la columna a 1. Y así lo hago para cada uno de las demás, de los demás campos, ¿no? Entonces, inmediatamente, para no demorar mucho, simplemente hago un copy-paste y cambio los datos. Como podemos ver entonces, ya se ha copiado los datos y ya tengo entonces por cada elemento, ¿no? Columna cero, columna uno, 2, 3, 4, etcétera, hasta la columna 8. Y todo esto a las casillas correspondientes. Ahora, si yo lo ejecuto hasta ahí, obviamente voy a poder tener este resultado, ¿no? Que al seleccionar un registro, en todo caso, estoy obteniendo los datos, ¿sabes? Por ejemplo, la película de código 0006, ¿no? Casi 300, acá me da una descripción, ¿ok? Y todo lo demás. Bueno, todos los datos están saliendo ahí. Entonces ya tengo la primera parte, pero todavía ahí de repente no va a quedar, porque cuando yo quiera dar clic acá, de repente en una fila determinada y luego quiero usar los botones o las teclas direccionales, no va a suceder nada, ¿no? Porque las teclas direccionales no están programadas. Entonces, para programar las teclas direccionales es otro código, o en todo caso otro evento que hay que accionar, porque el evento que estamos accionando en este caso es el evento mouse click, que sucede cuando yo le doy clic, cuando doy un clic dentro de la tabla, y obviamente es a una fila determinada. Entonces, vamos a codificar en este caso para que también funcione cada vez que yo me desplace a través de la tabla por medio de las teclas direccionales. Y para ello vamos a ir ya no al evento mouse clicker, sino en este caso al evento keypress, que es el que está acá, para poder capturar la tecla presionada. Entonces acá en el non vamos a decirle también ahí, ¿no? Un nombre método. A ver, acá en el keypress le vamos a poner cambia datos película. Bueno, entonces es un desplazamiento, ¿no? Es un desplazamiento que va a suceder. Entonces cambia datos película, le voy a poner ahí, le doy enter y me va a llevar obviamente a el método que acabo de construir. Ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer es programar para que funcione esto mismo de acá, pero cada vez que yo me desplazo, ya sea hacia la parte superior o inferior. Entonces primero vamos a crear una variable llamada keycock, ¿ok? Y keycock va a ser igual a la variable evt, que es esta que está acá, que captura la tecla presionada, y le vamos a decir punto get keycock, ¿no? Keycock. En este caso keycock para capturar el código de la tecla presionada. Y luego, bueno, le puedo decir, por ejemplo, un switch para hacer una condicional por medio del keycock. ¿Ya? Y abro mi condicional ahí, condicional switch. En este caso le diría capas, ¿no? Vamos a poner que está mal escrito. Ahí está, ahora sí. En este caso vamos a decirle, ¿no? En caso de el key event, punto, y acá voy a decir vk guión bajo, y acá están las teclas, ¿no? Por ejemplo, AC es hacia arriba. Ahí está, ahí está. VK AC, o sea, hacia la parte superior. En caso haya presionado hacia la parte superior,
entonces va a suceder algo. Y obviamente va a tener acá su break. ¿Y qué pasa cuando presione hacia la parte inferior? Entonces me copio esto y acá le digo key, sería key down, ¿no? Ahí está, key down, o sea, hacia abajo, entonces también va a funcionar algo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que cuando yo vaya hacia arriba o hacia abajo, tengo que hacer esto. O sea, tengo que identificar esto mismo. Entonces, yo tendría que hacer todo este mismo código, copiarlo acá o acá, ¿no? Entonces, para no hacer eso, porque puede resultar muy tedioso, vamos a meter todo este código que está aquí, todo este código, lo vamos a meter en un método, ¿sí? Mira, va a ser un poco más accesible. Por ejemplo, acá, debajo de mi método carga datos, que construye la tabla, voy a crear un método y le voy a llamar en este caso ver datos, ¿ok? Y ver datos va a tener una variable de tipo entero que se va a llamar f en este caso, ¿ok? Y va a ser el parámetro que voy a necesitar para poder ver la información. Entonces, cada vez que yo le pase la fila a este método, lo que va a suceder es que me va a mostrar esto. Vamos a pasarlo acá. Con la fila me muestra los datos. Entonces, este ver datos película, que es el método del clique, mouse clique, simplemente vamos a decirle, en vez de ponerle todo esto, le vamos a decir acá, ver datos, y entre paréntesis le voy a enviar el get selected row, que es esto de acá. Entonces, cuando mi método reciba la fila, se la pasará a las casillas. Y eso digamos, que me beneficia, que como es un método, yo puedo utilizar este método las veces que quiera, ¿no? Entonces, cada vez que yo me vaya hacia arriba, entonces acá yo le voy a decir, ¿no? Cuando yo me vaya hacia arriba, entonces llamo a mi método ver datos, que es este que está acá, ¿ok? Y le envío el valor, ¿no? De la fila, que es este de acá, el get selected row, de la fila seleccionada. Y cada vez que yo me vaya hacia abajo, también hago lo mismo. Entonces, le pongo acá. Pero hay un detalle también, ¿no? Que cada vez que yo me vaya hacia arriba, tengo que ir reduciendo. De la fila en la que me encuentro, tengo que ir retrocediendo. Entonces voy a ponerle acá -1. Y cada vez que yo baje, voy a ir incrementando. Entonces le digo +1. Vamos a probar. Ejecutamos. Y hasta ahí, por ejemplo, está funcionando con el clic. Ahora, yo me ubico en una sección y presiono hacia abajo y ahí va bajando, mira. O va subiendo. ¿Te das cuenta? Entonces yo me voy desplazando hacia arriba o hacia abajo y me va mostrando los datos. Pero cuando me ubico en el último punto y sigo avanzando, se cae la aplicación. ¿Por qué? Porque ya llegó al final. Igual, si yo ejecuto y estoy en el primer elemento y retrocedo, se va a caer. O sea, flecha direccional hacia arriba, estoy retrocediendo, se va a caer. ¿Por qué? Porque ya está en el principio. Entonces vamos a ponerle un tope para que no suceda eso. Y vamos a decirle acá, ¿no? If si la, a ver, si la fila que estoy señalando, que es este de acá, este elemento de acá, ok, es mayor a cero, ok, como estoy subiendo, al ser mayor a cero, entonces en ese momento va a retroceder, porque todavía es mayor a cero. Pero cuando ya no sea mayor a cero, porque ya subió, ya llegó al principio, entonces ya no va a seguir retrocediendo. Igual, yo le diré acá, vamos a copiar esto, cuando esté bajando, si es menor, en todo caso, si esto es menor ¿a qué? A la cantidad total. Pero ¿cómo sé la cantidad total de filas? Porque acá pueden haber 10, 20, 30, 40. Entonces vamos a decirle acá si es menor al tbl películas.getRawCount, ¿no? Si es menor a eso, -1, porque el getRawCount puede tener una cantidad de filas y ya sabes que
esta tabla comienza con un índice cero, de siempre va a ser -1, siempre va a ser un dato menos. Entonces, si es menor, mientras sea menor, voy a seguir retrocediendo. Pero cuando ya no sea menor, perdón, cuando ya no sea menor, entonces ahí se detiene, ya no sigue. Vamos a grabar. Entonces me voy por acá, ¿ves? Ya no retrocede, ya no sigue, perdón, ya no sigue avanzando. Retrocedo, llego ahí, ya no sigue retrocediendo, pero ya no se cae, ya no me manda nada, ninguna información, porque ya llegó al límite, entonces le estoy poniendo un tope nada más, ¿no? Un límite. Y listo, entonces con eso ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Ahora, otra de las cosas que también puedes, digamos, como detalle, es que cuando tú despliegues en una fila, te aparezca de repente una manito, ¿no? Como si fuera un vínculo. Y bueno, y eso lo puedes lograr a través de una propiedad, que en este caso se llama propiedad cursor, donde tú le puedes poner, por ejemplo, cursor, y acá le dices hand cursor, mano, cursor mano. Y con eso vamos a darle clic por acá y ahí está, ahí aparece la manito. Bien, entonces con eso ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora ya sabes cómo extraer datos de una fila seleccionada en un JTable y también mostrarlos en casillas de texto usando Java y el editor Netbeans. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y que puedas aplicar estos conocimientos en tus propios proyectos. Si te gustó el video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. También deja tus comentarios abajo si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros tutoriales. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Muchas gracias.